Mi querida familia espiritual, muy buenas noches. Mi nombre es Brian Cepeda, hago parte del Ministerio de Doctrina y Enseñanza. Bienvenidos a nuestro espacio de apologética. El próximo 29 de junio celebraremos como iglesia la solemnidad de San Pedro y San Pablo. Conmemoramos el martirio de estos dos hombres tan importantes para nosotros y por eso hemos querido que hoy hablemos brevemente de algunos aspectos o algunos momentos importantes de la vida de estos dos apóstoles. Empecemos por San Pedro. Pedro nació en Bethsaida, una aldea del lago de Genezaret, el mismo mar de Galilea. Era un pescador de esta zona, vivía en Cafarnaún, en la casa de su suegra. Era un hombre sencillo, con poca instrucción, y vivía de su modesto oficio como pescador. San Pedro conoció a Jesús por medio de su hermano Andrés. Un día le dijo Andrés a Pedro que en esa época en ese momento se llamaba Simón. Antes de llamarse Pedro, se llamaba Simón. Ven, Simón, que Jesús ya me conoce y quiero que te conozca a ti. Cuando se presentó delante de Jesús, éste le miró largamente y le dijo: Simón, hijo de Jonás, de ahora en adelante te llamarás Pedro. Con este cambio de nombre, Jesús tomaba posesión de su nuevo discípulo. De esta manera fue como se conoció con nuestro Señor. Quisiera que recordáramos también el momento de la pesca milagrosa cuando Jesús estaba predicando eh, encima de la barca de Pedro hacia una multitud. Cuando terminó de predicar, le dijo a Pedro: rema mar adentro y echa las redes para pescar. Pero Pedro y sus compañeros habían pasado toda la noche pescando y no habían capturado ni un solo pez. Sin embargo, Pedro le dijo: está bien, Señor, porque tú lo dices, lo haré. Remó mar adentro y eran tantos los pescados que capturaron que casi se rompían las redes. De hecho, tuvieron que pedirle ayuda a otra barca para sacar los pescados y aún así casi se hundían las barcas de la cantidad de peces. Y aquí viene lo más hermoso de este momento. Pedro cae de rodillas ante Jesucristo y le dice: apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Este encuentro milagroso con el Señor, lo primero que hizo fue que Pedro reconociera su miseria de pecador. Recordamos también cuando los discípulos, cuando los apóstoles vieron a Jesús caminar por las aguas y Pedro le dijo a nuestro Señor: Señor, si eres tú, haz que yo también camine sobre las aguas. Y efectivamente, Pedro empezó a caminar sobre las aguas, pero hubo un momento que le dio miedo. Se puso temeroso y empezó a hundirse. Y le dijo: Señor, sálvame, le gritó con terror. Y el Señor le dice: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Tengamos en cuenta estos elementos, ¿no? Le dio miedo y el Señor le dice: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? También cuando Jesús estaba enseñando o mostrando la doctrina de que daría su cuerpo y su sangre como alimento, muchos de sus seguidores dejaron de seguirlo, muchos se fueron. Esto lo vemos en el Evangelio según San Juan capítulo 6. Y entonces Jesús le dice a sus apóstoles: ustedes también se van a ir. Y aquí Pedro, como iluminado por el Espíritu Santo, le dice: Señor, ¿a dónde iremos? Tú dices palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que eres el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, este mismo hombre también tenía sus momentos de iluminación del Espíritu Santo y de fe. Hemos creído que eres el Cristo, dijo San Pedro. También un momento muy especial de la vida del apóstol San Pedro fue cuando nuestro Señor le dijo: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno jamás prevalecerán contra ella, y te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ligues en la tierra será ligado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Aquí le estaba dando una misión especial por encima, por decirlo así, de los demás apóstoles, una misión de ser cabeza, una roca firme. También es necesario recordar que Pedro, al igual que Santiago y Juan, eran los tres apóstoles más cercanos a nuestro Señor. De hecho, fueron ellos quienes lo acompañaron en momentos muy especiales como la transfiguración. Cuando subieron al monte Tabor, Jesús llamó solo a estos tres apóstoles. También recordamos
ese momento tan triste y doloroso de Pedro cuando negó 3 veces a nuestro Señor. Ya el mismo Cristo le había dicho, tú me vas a negar, porque Pedro dijo, no, Señor, contigo hasta la muerte, cuando ya se estaba acercando el momento de la captura de Jesús. Pero el Señor le dijo, no, Pedro, tú me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Y así fue, así fue. Pedro negó al Señor 3 veces y justo cuando lo negó por tercera vez, cantó un gallo. Fue un momento de mucha amargura para él, pero asimismo, posteriormente, el Señor lo consolaría, lo sanaría 3 veces por esas 3 negaciones, cuando después de haber resucitado, le preguntó a San Pedro, Pedro, ¿tú me amas más que estos? Y Pedro le dijo, tú sabes que te quiero, Señor. Se lo preguntó 3 veces, y 3 veces le decía, después de que Pedro respondía, apacienta mis ovejas. Es decir, eh, Pedro es como ese pastor principal que ayuda a apacentar y guiar el rebaño de Cristo en la tierra, porque el rebaño es de Cristo, pero a Pedro le encomendó esa misión especial de cuidar de sus ovejas. Y una vez el Señor, nuestro Señor Jesucristo, asciende a los cielos, Pedro comienza a ejercer su primacía entre los demás apóstoles. De hecho, es él el que toma la iniciativa, el liderazgo, para buscar un, un apóstol en reemplazo de Judas, que se había suicidado, y fue cuando eligieron a Matías, del cual hablamos hace unos días también en este momento de apologética. Después recordamos cuando Pedro curó a un paralítico con la gracia, con el poder del Espíritu Santo, curó a un paralítico que estaba en la puerta del templo. Todos estos datos, así muy brevemente, simplemente para resumir un poco la vida de Pedro y para darnos cuenta que era un hombre más bien, no ignorante, pero no era muy estudiado. Era un hombre frágil, dijimos que era temeroso, tuvo sus momentos de miedo, pero también tuvo sus momentos de iluminación del Espíritu Santo. Y con la gracia de Dios alcanzó la santidad y además fue fundamental en los primeros años de la iglesia. San Pedro murió mártir en Roma, donde fue el primer obispo durante 25 años. Él murió por orden del emperador Nerón, crucificado, pero crucificado de cabeza, o sea, al revés, la cabeza hacia abajo. Y mejor dicho, él murió donde hoy en día veneramos su sepulcro y donde se eleva la Basílica de San Pedro, la basílica allá en el Vaticano. De este apóstol tenemos dos escritos, la primera y la segunda carta de Pedro. Bien, ahora con respecto a San Pablo, el famoso apóstol de los gentiles, fue el principal propagador del cristianismo, tuvo una participación decisiva en la expansión de la iglesia en sus primeros años. Él era conocido como Saulo. Saulo es el equivalente de Pablo, pero entre los judíos. Nació en Tarso de Cilicia hacia el año 8 de la era cristiana. Era un hombre sólidamente formado. A diferencia de Pedro, Pablo era un hombre muy docto, muy formado en la ley judaica. De hecho, estudió en Jerusalén con el más autorizado de los rabinos de la época, que se llamaba Gamaliel el Viejo. San Pablo era un defensor extremo de la ley judía, muy celoso de la ley. En los Hechos de los Apóstoles hay un relato donde se habla de la muerte de San Esteban, el primer mártir cristiano, San Esteban, y Pablo estaba presente allí. Hay una parte de los Hechos de los Apóstoles que dice, y depositaron las vestiduras delante de un mancebo llamado Saulo, es decir, Pablo. Entonces, era un hombre muy preparado, pero al mismo tiempo muy firme y muy celoso de la ley judaica al punto de perseguir a los cristianos. Pero todo esto cambiaría. Un día, cuando iba hacia Damasco, una ciudad, en busca de cristianos para castigarlos, nos dice el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles así. Sucedió que yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, de repente le rodeó una luz venida del cielo, cayó en tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él respondió, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer.
Desde ese momento la vida de Pablo, sus convicciones cambiaron profundamente, del cielo a la tierra. Dejó de ser un perseguidor de cristianos para convertirse en un cristiano. En este momento milagroso de encuentro con Jesús, Pablo perdió la vista, pero la recobraría más adelante de manera milagrosa. Estuvo en Arabia por un tiempo antes de volver a Damasco. Allí permaneció en oración y en un trato íntimo con nuestro Señor. Y ahí sí regresó a evangelizar, regresó a la ciudad y empezó su tarea evangelizadora. Entonces pasó de ser un perseguidor de cristianos a ser un perseguido, porque ahora con sus convicciones cristianas, pues mucha gente empezó a perseguirlo. Su vida apostólica siempre fue una cadena de persecuciones, de grandes dificultades, pero al mismo tiempo de grandes triunfos, gracias a su predicación, a su inteligencia para predicar. Estuvo en Asia con San Bernabé, donde fundó iglesias luchando contra judíos y gentiles. Predicaba en las plazas, en los anfiteatros, en las sinagogas, y mientras unos se hacían discípulos, habían otros que le cogían rencor, le querían hacer daño, hasta lo maldecían y le apedreaban. Pablo predicó en Tesalónica, una ciudad muy importante de Grecia. Era una capital de la región, un centro donde confluían muchas religiones y de tráfico mercantil. Allí de hecho queda una comunidad muy fuerte cristiana llamada pues los tesalonicenses, que tenemos una carta de ellos de hecho. También estuvo en Atenas, una ciudad muy importante de la época. Y se relata de esta estancia en Atenas una situación más bien incómoda para él porque estaba predicando, dando un discurso maravilloso, y cuando empezó a hablar de la resurrección de los muertos, la gente empezó a gritarle, a interrumpirlo, a burlársele, de hecho, a echar carcajadas. Algunos abandonaron el lugar y otros se acercaron a Pablo para decirle, basta por hoy, otro día nos hablas de estas cosas. No lo tomaron en serio, así que Pablo se sintió más bien como frustrado de esta experiencia en Atenas, aunque hubo conversiones en este lugar. Después de Atenas, Pablo se fue para Corinto, allí residió más de un año y, dicho sea de paso, trabajó como constructor de tiendas. Allí le tocó ganarse el pan construyendo tiendas en Corinto. Después estuvo en Éfeso. En Éfeso dejó una comunidad cristiana muy importante que posteriormente sería dirigida por el apóstol San Juan, el que conocemos como evangelista. Él fue el que dirigió después esa comunidad de Éfeso. Al final de su vida estuvo preso, estuvo en cautiverio en Roma también, al igual que Pedro, en plena persecución de Nerón. Lo encerraron, se le condenó a una absoluta inactividad e incomunicación y murió decapitado. Por eso las imágenes que tenemos de San Pablo aparecen con una espada, que es el símbolo de esa muerte de decapitación. De él tenemos 13 cartas, quedaron bastantes escritos de este apóstol San Pablo. La carta a los Romanos, primera y segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, la carta a Tito y la carta a Filemón. Así que dejó bastantes escritos el apóstol San Pablo. Bien, hasta aquí la vida brevemente de San Pablo. Hemos recordado la vida de estos dos hombres tan diferentes, uno muy docto y el otro muy poco estudiado, que es Pedro, pero ambos fueron instrumentos de Dios y fueron importantísimos para consolidar la iglesia en sus primeros años. Hasta aquí nuestro encuentro apologética de hoy. Continuemos con nuestra asamblea de formación.